continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes 13 de abril del año 2020. Y vamos a darle a esta hora la bienvenida, entiendo que ya está conectada con nosotros, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Hola Patricio, buenos días. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, luego de un fin de semana largo, pero bueno, lleno de ocupaciones también. Bueno, vamos a presentar a nuestro panel de inmediato, ¿te parece? Sí, vamos. Vamos a saludar en primer lugar al profesor del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, del INAP, Felipe Agüero. Felipe, buenos días, bienvenido. Hola Patricio, buenos días. Montserrat, ¿qué tal? Bien, pues, ¿cómo estás tú? Bien, estoy bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias. Y vamos a saludar también al sociólogo Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo está, Felipe? Un gusto ¿Qué saludarlos. tal? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, todos encerrados. Sí. Oye, quería partir proponiéndoles un tema que escogí yo para mi comentario de la mañana y que me llamó mucho la atención, y que es el siguiente. Yo tengo, como, bueno, prácticamente cualquier persona que se precie de una cierta seriedad, mis reparos con la encuesta CADEM. Voy a transparentarlo de antemano, pero viene un dato que coincide con otros datos que han aparecido en otras partes respecto a cuáles son los dirigentes políticos mejor evaluados por la ciudadanía. Entonces, aparece en primer lugar el alcalde Lavín de Las Condes, en segundo lugar la alcaldesa Barriga de Maipú y en tercer lugar la alcaldesa Matei de Providencia, ¿ya? Los tres alcaldes y los tres de Chile Vamos, pero lo que yo decía más temprano es que me parecía que lo que más tenían en común estos tres era su aparición sistemática y permanente en los matinales de la televisión abierta. Y esto, recordemos, dialoga además con un oficio de la Contraloría de hace algunas semanas donde planteaba que no era el rol de los alcaldes estar en los matinales, sino que tenían que estar en sus sillones alcaldicios cumpliendo con la tarea que institucionalmente les correspondía. Bueno, este es un primer tema que les queremos plantear, que está medio camino entre el rol de los alcaldes, pero también el rol que están jugando los matinales, porque aquí parece evidente que hay ciertos liderazgos que están siendo favorecidos o levantados a través de este tipo de exposición pública, ¿no? ¿Cuál es el análisis que ustedes podrían hacer al respecto? Alberto. Sí, bueno, hay varias consideraciones. Una cosa que efectivamente señalas tú que tiene que ver con la energía de la presencia pública es un factor importante porque si no se fija, son alcaldes que han cumplido roles bastante distintos dentro de la situación del coronavirus e incluso dentro del tema del estallido. Es decir, han tenido posturas diversas, no se puede encontrar una línea de acción común. Por lo tanto, no es la línea de acción común lo que los mantiene en esa zona, sino que más bien es lo que se llama en estos casos la gestión, no diría política incluso, sino que diría más bien comunicacional de la situación, con una alta intensidad en la presencia en aquellos programas que, entre comillas, se politizaron los matinales, esto convertido en emblemático con el cambio de un conductor más vinculado a la farándula a otro vinculado al periodismo, en el caso de Canal 13, pero finalmente los matinales continúan siendo un espacio que tiene una densidad política discreta. En ese contexto, uno dice, bueno, efectivamente los alcaldes en general como gremio, digámoslo así, han sacado ventaja tanto en el estallido social como ahora en medio de una política devastada, donde la vinculación con lo territorial parece ser un anclaje útil. No es más que eso, la verdad, desgraciadamente no es que encontremos que los alcaldes han tenido más estatura, más capacidad, mayores talentos realmente que el resto de la élite política. Sencillamente, por razones obvias, están más cerca de los problemas y si simplemente se dedican a canalizarlos y ser un altavoz, bueno, obviamente sacan rendimiento. Creo que esto es una señal más de que una sociedad como esta tiende a resolver esos problemas o al menos a tematizar sus problemas a partir del espectáculo, y eso es una muy mala compañía en un momento donde se requieren medidas estratégicas muy complejas para solucionar las dos grandes olas que vienen y la que dejamos temporalmente atrás, pero no realmente atrás, que es el estallido, la que estamos viviendo, que es el coronavirus, una de las dos grandes olas, y la siguiente, que es la recesión. Felipe. Sí, mira, yo creo que los alcaldes y alcaldesas que están ahí
son los alcaldes mediáticos que venían siendo muy mediáticos desde antes de todo esto, y entonces se produce una especie de convergencia feliz entre los matinales y su énfasis farandulero, comunicacional, light, con alcaldes que venían ya bien dispuestos para eso. Entonces eso es una expresión, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Ahora, que también es una expresión de una tendencia de más largo plazo, del rol mayor de los poderes locales, más cerca de la gente, de un debilitamiento de las instancias centrales, estatales. Creo que es expresión de todo eso. Ahora, también creo que señala el debilitamiento de estructuras colectivas. Esto es nuevamente un realzamiento de solamente figuras individuales, y que no creo que... Sí, es muy expresivo el momento político y de la tendencia que veníamos viendo, pero no creo que augure muy bien para los problemas que se vienen hacia adelante. Sí, hay que mencionar, Patricio, también complementando lo que tú decías en tu comentario y también al inicio de este panel, que en el caso de Joaquín Lavín estamos hablando de una figura presidencial, un presidenciable, y probablemente quien tiene las mayores chances de convertirse en el próximo presidente. Entonces ahí la situación también se agrava un poco más desde mi punto de vista. Yo también quería mencionar o sacar un poco a colación la encuesta CADEM, porque también, más allá de los reparos que hizo Patricio, que yo los comparto, por cierto, también arroja un aumento en la aprobación del presidente Sebastián Piñera. Pasó a tener ahora un 22%. Eh, y esto tiene que ver también con una estrategia comunicacional que es evidente. Bueno, el presidente cambió a todo su equipo comunicacional o gran parte de él, y tiene que ver con una estrategia que le hemos visto durante el fin de semana o los últimos días, de aparecer mucho en todos los espacios periodísticos, de televisión, diario, en fin. Quería consultarles un poco cómo evalúan el manejo que ha tenido el gobierno y particularmente el presidente. Ayer salió en dos entrevistas, también salió a una actividad de prensa durante el mediodía, y hizo hartas declaraciones que me gustaría también que las pudiéramos comentar. Entre ellas, por ejemplo, dijo que la Plaza Italia es de todos, a propósito de lo que ocurrió algunos días antes, cuando él sacó esta foto en la Plaza Italia, y todos los registros muestran además que él no estaba saludando a militares ni personas que estaban allí. Que la Plaza Italia es de todos, que no cometió ningún delito. Tuvo varias definiciones respecto, por ejemplo, de los presos de Punta Peuco. Quería consultarle un poco cómo ven este protagonismo que está tomando nuevamente el presidente Sebastián Piñera. Sí, Monse, la verdad es que a mí me pareció que los resultados de la encuesta CADEM todavía están dentro de los rangos normales. Lo que pasó es que él había perdido, se le había quedado, como decimos en Chile, de jamón de sándwich, y había perdido por derecha gran parte de su raigambre durante el estallido social, porque había una derecha que consideraba que el gobierno podía tener menos remilgos todavía de los que tuvo o no tuvo, según la imagen que tengamos, pero esa derecha dura lo abandonó durante un instante, y ahora probablemente subsidiario del estilo más agresivo de Mañalich, y provisto de una evidente búsqueda de una estética militarizada y de orden. No es solo sacar funcionalmente a los militares a la calle lo que ha pasado, sino que además hay una cosa muy evidente, y es que no parece haber ningún fundamento para inventar la foto que se sacaron durante los últimos días el presidente, el ministro de Defensa y el ministro de Salud en una nave de la Armada. Entonces, esa militarización de la estética tiene que ver con una búsqueda de ese valor tan importante en la historia de Chile y en la derecha en particular, que es el valor del orden y el valor
del respeto a la autoridad, en fin, y los uniformes como un elemento central, uniformes que habían sido completamente devastados en su significado durante el estallido social. Eso es básicamente, a mi juicio, lo que está pasando. Y por tanto no significa que en realidad esté ni subiendo ni bajando mucho, sino que está en una situación donde está simplemente articulando lo que antes estaba desarticulado para él, pero que todavía seguía siendo la votación normal y el apoyo normal, convencional, a la derecha. Yo creo que el problema, ahora, hay una cosa de fondo en todo esto que a mí me parece todavía más preocupante, que tiene que ver con lo que hablamos en la pregunta anterior, que tiene que ver con el hecho de que estamos frente a un conjunto de medidas y a una estrategia del gobierno y del presidente Piñera que es estrictamente comunicacional. En un momento donde se requieren grandes complejidades en la estrategia, en términos políticos, en términos sanitarios, en términos del diseño del modelo económico, de cómo se va a salir de esto, se repite la misma fórmula, se vuelve a hablar de esta cosa ya ridícula, del enemigo poderoso e implacable, ahora para hablar del coronavirus, y se vuelve entonces a ocupar la misma herramienta que fracasó anteriormente y que podría tener algún éxito hoy día, pero en cualquier caso ningún éxito resonante, ni ninguna capacidad, ningún recurso creado a partir de eso en el futuro, como es la vinculación con el mundo de las Fuerzas Armadas y de orden. Ujú. Sí, bueno, Monserrate, Alberto, qué bueno que para estos efectos tenemos en el panel no solo a un analista político, sino a un especialista en temas de defensa, como Felipe Agüero. Porque es cierto lo que dice Monserrat y Alberto Felipe, si uno lo compara, por ejemplo, si estos fueran roles, ¿no? Con el rol del presidente de Argentina, él se ha dispuesto como el profesor, ¿no? El otro día hizo como una suerte de clase con láminas donde explicaba la situación del coronavirus, más allá de que algunos le han puesto el Capitán Beto, ¿no? Haciendo un juego de palabras con la canción de Spinetta, pero se ha puesto en ese rol como más de pedagogo, ¿no? Como el profesor del país. Aquí, Felipe, obviamente en el caso del presidente Piñera tenemos una pretensión de erigirse como en el comandante en jefe, ¿no? Y estamos en guerra nuevamente, estamos en guerra contra el coronavirus. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista político? Pero obviamente cuando uno dice político está diciendo simbólico al mismo tiempo. Sí. Mira, lo primero destacar que en la entrevista del Mercurio de Sebastián Piñera queda atrapado en una mentira evidente, que es la mentira de que se bajó el Plaza Italia para saludar a militares y carabineros. La periodista le dice claramente que el video no muestra eso, y el presidente dice, bueno, a ver, cambiemos de tema, porque la entrevista es de otra cosa, básicamente, eso es lo que dice. Entonces, pillado en una mentira evidente. En fin, quería destacar eso porque es parte de una tendencia en el caso de Piñera en relación a estas cosas, y que involucra ciertamente a carabineros y militares, porque no saludó a nadie. Sí. Pero en fin... No, y además el perjuicio que provoca a la investidura de la presidencia de la República, ¿no? En un momento tan delicado, además, como el que estamos viviendo. Por supuesto, por supuesto. Es un episodio, además, bochornoso. Pero es verdad que el presidente tiende a sacar rédito de todo esto, y hay que entenderlo en el contexto más grande, de que la gente en una pandemia se asusta, tiene miedo, y tiende a cobijarse detrás de una autoridad, por más que ésta sea principalmente comunicacional. Entonces, eso explica una tendencia que yo creo que es inevitable. Pero quería comentar también esto de la estética militar de que habla Alberto, que me parece muy aceptado. El episodio la foto en un buque de la Armada donde aparecen caminando resueltamente, tal como lo hizo George Bush cuando anticipó muy tempranamente el éxito en la guerra de Irak. Aquí esa similitud, que se nota que hay esfuerzos por copiar eventos mediáticos de otros países, tiene también tiene un propósito muy claro, no hay ninguna duda. Hay una tendencia en el presidente de rodearse de esto. Recordemos la foto que precedió a Catrillanca cuando presentó quiero decir, el asesinato de Catrillanca,
cuando presentó al Comando Jungla. O sea, hay un amor por esa estética militarizada con él al centro, que además se expresa en una intención de parecer muy cerca a los militares. Siempre hay que destacar que en el discurso del presidente en particular, en el ministro de Defensa, para qué decir, una actitud permanente de agradecer, dar espaldarazos a la acción de Carabineros y Fuerzas Armadas, como si Carabineros y Fuerzas Armadas no estuvieran haciendo un favor. La verdad que están cumpliendo su función. Creo que en estas ocasiones los que merecen los agradecimientos son los trabajadores anónimos, que van más allá de su función, que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Entonces sí, creo que está esta tendencia militarizada, todo arropado en una evidente estrategia comunicacional. Pero hay que decir que, como le ocurrió a George Bush, esto se le puede volver en contra. Porque al final todas estas estrategias mediáticas siempre tienen un trasfondo muy evidentemente de papel, muy débil. Y la gente también después cobra. Creo que se olvida, se toma con ligereza que debajo de todo esto está el sustrato de todo lo que provocó el estallido social. Eso no ha desaparecido. Eso, más bien, creo que se le vienen agregando nuevos factores que son todos los que demuestran cómo la pandemia resalta todavía más las condiciones de desigualdad, de abuso, los helicópteros que son como el símil de las declaraciones de los ministros anteriormente, etcétera, etcétera. Sí, un dato más para esta conversación, me lo acaba de comentar nuestro colega que está acreditado en el Palacio de la Moneda, Tomás González, que el presidente Piñera tiene ahora a las 9 una entrevista en el matinal Mucho Gusto, que es el matinal, como sabemos, más visto de la televisión, así que bueno, va muy en la línea de lo que estamos conversando. Sí, pues, los matinales como el programa político por excelencia. Sí. Pero de baja densidad, como decía Alberto. Bueno, ¿les parece si hacemos un alto y continuamos con esta conversación en pocos segundos, Alberto, Felipe? Muy bien. Quédense en línea, por favor. Y ustedes también que nos están escuchando, quédense en sintonía. Vamos y volvemos. Porque cuidarnos del COVID-19 es tarea de todos, en Casa Royal hemos dispuesto canales de compra para que no salgas de tu casa. Venta online en casaroyal.cl. Venta telefónica al 22 488 1200 o al 22 397 6066. Venta desde tiendas llamando directamente a cada una de ellas. Si tienes dudas, contáctanos al correo servicioalcliente@casaroyal.cl o llámanos al 569-2071-9426 o más 569-4248-6499 y búscanos también en redes sociales. Casa Royal, más cerca de ti. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos. ¿Cómo cuidar a nuestros adultos mayores en la situación actual? Es muy importante que los adultos mayores cuiden su salud para estar fortalecidos si llegaran a infectarse por coronavirus o influenza.
Manténgase hidratado para que el organismo funcione bien, consumiendo al menos 2 litros de líquidos diarios. Mantenga compensada la presión arterial si es hipertenso o la glicemia si es diabético. Para ello debe tener una alimentación baja en carbohidratos como el pan y preferir el consumo de frutas y verduras, legumbres que aportarán fibras para asegurar el tránsito intestinal y proteínas. Hacer ejercicios diariamente. Es muy importante tomar sus medicamentos todos los días en la hora y cantidad indicada por su médico y dormir en las mejores condiciones. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Continuamos a esta hora de la mañana en Radio Análisis, en la conducción junto con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano, y con nuestros panelistas de este día lunes, Felipe Agüero y Alberto Mayol. Montserrat. Sí, yo quería un poco tomando la conversación anterior, pero pasando a otro tema también. Me gustaría que pudiéramos analizar un poco lo que está pasando en la otra vereda, en la oposición. Bueno, un hecho ya casi anecdótico a esta altura es lo que ocurrió con la presidencia de la Cámara de Diputados. Ha habido un actuar ya que se viene arrastrando desde hace harto tiempo, antes del 18 de octubre, que se fue incluso agravando más desde mi punto de vista post 18 de octubre, que tiene que ver con un actuar errático, desarticulado, confuso, desprovisto de ideas, de proyecto por parte de la oposición, y que esto se ha ido, desde mi perspectiva, ustedes me podrán comentar cuál es la suya, se ha ido agravando con el paso del tiempo y con cada crisis aumenta más. Quería un poco tener su opinión, porque esto obviamente tiene una repercusión electoral, naturalmente. Esto aumenta las posibilidades de que la derecha siga en el poder durante bastante tiempo más, que las próximas elecciones también locales, de gobernadores regionales también haya un triunfo de ese sector político. Y por eso decía que se enlaza con lo que hablábamos anterior, respecto del rol de algunos alcaldes que también han ido subiendo las encuestas. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes al respecto, Felipe, Alberto? Sí, yo creo que, bueno, hay un dato que es bien importante a mi juicio para empezar ese análisis, que es un dato de varios años atrás ya. Desde hace ya casi una década, la evolución de los datos de aprobación y reprobación de las coaliciones políticas se mueven idénticas, no importa si la coalición es de derecha o es de izquierda. Es decir, no ocurre que cuando sube la derecha baja la izquierda o viceversa en general. Esto es un evento que lo primero que indica es que no hay posibilidad real de distinguirlo, en el fondo, desde el punto de vista de una política más o menos sustantiva. No me refiero a un analista y un investigador que profundo y seriamente analizan las propuestas, sino que me refiero a que no hay posibilidad de distinguirlos más allá del rótulo de una élite política por parte de un ciudadano medio que contesta esas encuestas. Dicho esto, como telón de fondo, vamos a la situación concreta que tú describes, Monse. Bueno, la situación es bastante clara.
en un partido donde todas las posibilidades de ganar estaban en quienes no estaban en el gobierno, por de pronto, con un gobierno al 6% de valor, ¿ya? Y con un escenario que no favoreció, como algunos esperaban, el crecimiento sistemático de la ultraderecha con José Antonio Kast, luego del estallido. En ese escenario, naturalmente, había que jugar el partido discretamente, solamente para poder tener rendimientos por parte de los sectores de centro, de izquierda, que son de la oposición. El resultado, ya ha pasado una buena cantidad de meses y teniendo la posibilidad entonces de ya sacar algunas primeras cuentas, es que ese sector está más bien devastado, inorgánico, sin capacidad de articulación de vida, mientras la derecha, estando muy mal, guarda ciertos liderazgos. Cuando pensamos que un tipo como Joaquín Lavín, uno de los promotores más importantes desde el punto de vista, digamos, de la parte de la construcción de un sentido común respecto al neoliberalismo, porque fue el fundador y primer director del Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, el escritor del libro emblemático sobre el modelo de la Revolución Silenciosa. Cuando vemos que esa persona, en medio de un estallido y un coronavirus, que lo único que hacen es reivindicar el rol del Estado, puede sobrevivir, no es solo la habilidad de él, que de hecho tampoco es que haya hecho demasiadas cosas, solamente más bien aparecer mucho en prensa, sino que también está la falencia, la incapacidad de los terceros, que no son capaces de sacarlo al pizarrón en una escena más compleja, más confusa, más difícil. Más bien al contrario, durante todo este proceso, este largo proceso de estos años, hemos visto como rotundos enemigos han buscado más bien la sombra y aprovechar un poco la sombra que puede dar un árbol que está con cierta frondosidad como es Joaquín Lavín, no haciendo otra cosa más que otorgarle a él un salvoconducto, a propósito de un concepto muy utilizado en estos días, un salvoconducto para pasear por aquellos territorios que le eran hostiles. Yo creo que en ese sentido la incapacidad de la izquierda y del centro se manifiesta fundamentalmente en una cosa que hoy día queda muy en evidencia. La importancia de los proyectos políticos es muy grande. La derecha, con todas las situaciones que ha vivido, logra más o menos resistir en pie porque detrás tenía un proyecto que los unificaba, un proyecto que partió de conflictos internos, que tenía lleno de rupturas internas, pero que se consagró en la calidad de un proyecto común. Y desde ese instante en adelante la derecha tenía una ventaja comparada enorme en la historia de Chile, para bien o para mal, evidentemente. Sí, Felipe. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Alberto, que esto es una tendencia, refleja una tendencia que venía de debilitamiento institucional, debilitamiento de todos sus componentes, debilitamiento del centro izquierda de la oposición, que aún no terminaba de articular una reacción consistente y propositiva frente al estallido, y que queda atrapada en la nueva dinámica generada por la pandemia. Es decir, un estado de debilidad general. Creo que esto, como dice Alberto, tiene que ver al final con la consistencia, el énfasis en lo de proyecto político. Y este es un momento en que, por una parte, vemos a la oposición muy atrapada en jugarretas de corto plazo, que siempre hay que estar en eso, porque es el terreno de los proyectos de ley, etcétera, etcétera, del debate del minuto legislativo, pero que también hay una responsabilidad respecto de la mirada a largo plazo, de cómo se enfrenta el próximo periodo, la próxima ola de la recesión, como decía Alberto, y también de las políticas que tendrán que volver a tomarse con los cambios que ha producido la pandemia en el momento que sigue después de esta ola.
En particular, por ejemplo, hay cosas de no muy largo plazo, más bien de mediano corto plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que estaba planteado en la agenda, con el proyecto constitucional, que se va a trabajar sobre eso en un momento en que desde ya se ven distintos elementos de una estrategia tendiente a girar un poco, a debilitar lo que fue el acuerdo ya transformado en ley, de ir por la Constitución, de hacer el plebiscito, etcétera. Han empezado a surgir propuestas de distintos tipos, de cómo bypassear un poco ese acuerdo. Y eso es una cuestión que debiera congregar un esfuerzo serio de toda la oposición en relación a el camino político, institucional, de salida frente ya a los desafíos planteados por el estallido de la pandemia. Hay poco de eso en la oposición y eso va a tender a costarle muy caro, electoralmente también, claramente. Sí, bueno, yo quiero volver, quedándome en el tema, pero quiero volver al tema de Lavín. Por favor, no piensen que ando monotemático o que esto se debe a una alteración de mi salud mental, o quizás precisamente de eso se trata. En fin, son días raros. No, pero quiero volver a Lavín porque, bueno, estamos hablando al fin y al cabo de un solo tema, ¿no? O sea, con Montserrat lo hemos planteado como si fueran dos, pero estamos hablando de un solo tema, ¿no? De quién capitaliza mejor lo que está ocurriendo. Y quería insistir en la idea de Lavín porque no es un tema que a mí me parezca casual. O sea, hay una parte que es implícita, que ahora quiero hacer explícita, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de la promoción de liderazgos como Lavín, no estamos hablando solamente de liderazgos aupados por una farándula autorreferida, ¿no? O sea, a su vez se trata de una farándula que pertenece a medios de comunicación que tienen propietarios, que tienen intereses y que indudablemente tienen el legítimo interés en que la crisis decante de una determinada manera y no de otra. Y cuando hablamos de Lavín, no estamos hablando de cualquier tipo de liderazgo edilicio tampoco. O sea, no estamos hablando de un Tabaré Vázquez que, teniendo estatura de estadista como intendente de Montevideo, terminó siendo presidente del Uruguay. O sea, estamos hablando, bueno, ustedes saben, ¿no? Esto se ha suavizado un poco, pero estamos hablando de esa manera de hacer política de los botones de pánico, del bombardeo de las nubes, en el caso de la alcaldesa Barriga, de poner los ositos panda en las sillas del Consejo Municipal. Cuestión que parece despolitizar la discusión política, pero al mismo tiempo, por las razones que plantea Alberto, se trata, en el caso específico de Lavín, de un liderazgo que es profundamente ideológico. Entonces se produce ahí una suerte de contrabando, ¿no? En el que se puede terminar instalando una suerte de gran capital político, como creo que ya se está haciendo, en el caso específico de Lavín, sobre la base de ciertos atributos personales o de gestión, cuando en estricto rigor estamos hablando de cuestiones mucho más profundas. O sea, quiero decir al fin y al cabo que aquí hay un dispositivo mediático que está ejerciendo como jefe de campaña de Lavín. ¿Cómo lo ven? Disculpen lo monotemático. Yo creo que viene siendo relevante. Yo creo que hoy día el único riesgo de Joaquín Lavín para poder llegar a ser presidente está en sí mismo. A él ya le pasó que en el momento en que tiene que girar a convertirse en alguien cuyos atributos presidenciales sean los que se destaquen, normalmente lo que hemos conocido en su historia política es que no lo logra, y en escenarios de cierta politización da la impresión de que su capacidad de crecimiento orgánico no va a ser tan interesante. Estamos hablando de que él tiene un liderazgo muy claro hoy día en comparación a un otro, pero ese otro está disgregado, está disperso, y si logran tener una vertebración mínima podrían hacerle competencia aún en el estado de semi-invalidez en que se encuentra la oposición, considerando que además no es un candidato que sea grato a todo el gobierno hoy día, porque justamente de tanto vender todo tipo de cruces, digamos, eso lo ha distanciado de su cruz original, y por tanto también hay una serie de resquemores internos que en los momentos de éxito no aparecen, pero en los momentos de dificultad comienzan a lacerar, y eso ya le pasó alguna vez, y a mí me da la impresión de que en el fondo Joaquín Lavín, en un acto tácticamente correcto pero estratégicamente incorrecto, está manteniendo su rol alcaldicio intacto para seguir manteniendo su popularidad, pero algún día tendrá que ser candidato presidencial si quiere ser presidente, y en ese día las cosas serán distintas.
y los requerimientos que se le van a hacer probablemente distintos. Eso no implica que vaya a perder, ni mucho menos, implica sí que va a ser mucho más difícil de lo que está haciendo hoy día, porque además en un escenario lógico, o sea, a mí me llama la atención la capacidad política, estoy hablando de las cosas que son, no de alta política, estoy hablando de las cosas que hacen los operadores, o sea, de verdad en la oposición nadie llama a los canales reclamando porque está Lavín todos los días y no hay alguien de su partido, no tengo idea, de sus alcaldes. Es curioso, o sea, es curioso que esa sumisión, esa sensación de que no hay ninguna razón para poder equilibrar la cancha. Me llama la atención porque son cosas simples, son cosas que se hacen normalmente, no requieren una gran estrategia política, no requieren un gran proyecto de sociedad, no requieren nada más que alguien con un poco de carácter y el contacto del teléfono de un editor de un canal de televisión. Es bien curioso. Uh-huh. Bueno, me habían dicho por interno que hasta ahora tenemos que liberar a Alberto Mayol. Sí, de que tengo una reunión, estas cosas de las reuniones online son... Sí, me dijeron que tenías algo más importante que hacer que seguir en este panel, cosa que dificulto, pero bueno, allá tú. ¿Ah? No, tengo una obligación, que es una cosa muy distinta a la importancia. Bien, un abrazo, Alberto, suerte. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que no se nos vaya a ir un matinal, Alberto, porque ahí... Claro. Súper deprimido. Felipe, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la gran discusión, los temas de fondo van a ser al momento de las elecciones, de lo presidencial, etcétera, la articulación de los temas que han estado presentes antes de la pandemia y se han profundizado durante esta crisis, que es en el fondo qué tipo de Estado vamos a necesitar, qué tipo de gran política vamos a necesitar saliendo de todo esto, porque lo que se ha hecho evidente con todo esto es que necesitamos un Estado que pueda responder a las crisis, que pueda adelantarse, que pueda resolver los problemas que están en el sustrato de las crisis. Y esos son temas de un Estado empoderado o un Estado debilitado, de un Estado inclusivo, de un Estado que acoja altos niveles de participación y que pueda dar canal y estructurarla, de un Estado con políticas que impriman un giro en el tipo de desarrollo económico que veníamos teniendo. Es decir, esos son los grandes temas. Cuando Lavín, para volver a tu tema, Patricio, cuando Lavín te enfrente a estos temas y las alianzas que haya que hacer en relación a esto, en articular las políticas, con quién va a estar para esto o lo otro, cuando vengan esas definiciones, bueno, ahí puede pasar el momento que señala Alberto, que es cómo se nos puede pasmar Lavín o no. Entonces, por ahora estamos en esta cúspide mediática, pero que estoy de acuerdo contigo, Patricio, de que es parte de un diseño, los canales están todos detrás, en fin, de lograr articular un liderazgo de continuidad, de más largo plazo, de las tendencias actuales, pero que se van a enfrentar a los temas que están en el fondo, que van a permanecer y adquirir todavía más peso según se acerquen esa fecha. Entonces, creo que esos van a ser los temas que van a ser un poco decisivos. Y por supuesto, claro, a Lavín puede todavía seguir yéndole muy bien, porque esto es relativo, depende de quién se le ponga al frente, qué proyecto se le ponga al frente, y ahí es donde vemos también una gran debilidad. Uh-huh. Sí, para un poco complementar lo que decía Patricio, y lo que señala Felipe también, a mí me da la impresión que lo que ocurra a fin de año, ya bueno, no sabemos muy bien la fecha, se supone que en octubre, pero con el plebiscito va a ser muy crucial para Joaquín Lavín. Él estuvo en un momento de la disputa de si es que participaba de la franja por el sí, por el no a la vez. Él dijo que eso, dio a entender que eso no iba a ser así, pero la presidenta de su partido lo contradijo. Y va a haber un momento, como decía Felipe, en que iba a tener que tomar definiciones políticas. Y eso es muy importante en un país donde se creía que estaba despolitizado,
pero que se demostró todo lo contrario, o sea, que es altamente politizado. Entonces yo creo que en ese contexto las definiciones políticas de Joaquín Lavín van a ser muy importantes para ver si es que él sigue en este buen momento o pierde justamente fuerza su opción para ser el principal candidato y luego presidente de Chile. Ujú. Bueno, ¿les parece si cambiamos de tema en los minutos finales de esta conversación y vamos al tema de los derechos humanos, que es un tema que sigue muy presente en el debate público, a propósito de, bueno, de los indultos, de los beneficios carcelarios? Ayer, por ejemplo, dio una entrevista a la televisión el expresidente Ricardo Lagos, donde usó la palabra algo así como yo sería magnánimo, ¿no? Para referirse a que si él estuviera en la situación de tomar una decisión, daría beneficios carcelarios y o indultaría sin tener consideraciones respecto a cuál es el tipo de detenido. Bueno, este es un debate, Felipe, que al fin y al cabo no es solamente técnico, es también un debate de otra índole. Quería preguntarte tu opinión, ¿no? Tu opinión respecto al tema mismo, pero también tu opinión respecto a cómo se ha ido construyendo de una determinada manera el debate político en el país en los últimos días. Sí, mira, te agradezco esto de traer el tema de derechos humanos porque es un tema crucial. Por el tema de los indultos, el tema de los efectos de la crisis de salud que vivimos, y también cuestiones como el reciente fallo de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deja a acusados de secuestro, no acusados, sentenciados por secuestro, desaparición de personas, tortura, y el ministro instructor, un caso que viene de 40 años atrás, que el ministro instructor había decretado entre 15 y 20 años de presidio, pero que esta sala de la Corte de Apelaciones retrocedió a penas de 3 años un día, terminando por lo tanto con sentencias de libertad vigilada, es decir, torturadores, responsables de secuestro, es decir, agentes de crímenes de lesa humanidad, no van a cumplir prisión. Entonces hay, como te das cuenta, una serie de hebras que van por el lado de debilitar el compromiso que debiera existir en relación a ese tema de los derechos humanos que están vinculados al pasado de la dictadura. Creo que el tema de los indultos es un tema, tiene dos dimensiones. Una es la oportunidad. Es decir, esto se plantea ahora a propósito de la pandemia, en tratar de vincularlo con el otro tema de los indultos computativos. Y eso es lo más criticable, que se aproveche esta coyuntura para tratar de pasar esa medida. Y aquí no se trata de ser magnánimo o no magnánimo, sino de poner el acento en las cuestiones de salud pública que se enfrentan en las cárceles, y por eso el proyecto de indulto comunitario es de primera necesidad, ahora que no puede ser interferido con otras cuestiones de oportunidad. Y por otra parte está la cuestión más de fondo de los compromisos que tiene el Estado de Chile en relación a sus deberes en materia de derechos humanos. Y aquí el indulto que está puesto en el tapete es una cuestión que en el fondo atenta contra esos compromisos. Hay una serie de cuestiones que se pueden argumentar en ese sentido, pero eso es lo principal, que aquí hay una cuestión de oportunidad y una cuestión de contenido. No se trata de magnanimidad. Sí, da la impresión que hay un discurso más o menos concertado, no es que se hayan puesto de acuerdo, pero sí que es un discurso que se asemeja mucho respecto de lo que señaló el expresidente Ricardo Lagos en esta entrevista ayer que tú mencionas, Patricio, y lo que dice el presidente Sebastián Piñera en su entrevista de ayer del Mercurio, que lo reitera luego
en una entrevista televisiva de la noche, donde señala que está analizando algunos casos cuando le consultan por indultos a presos de Punta Peuco. A mí me parece como señal muy compleja, independiente si es que realmente él lo está analizando o no, digamos, pero como señal política por el momento, como lo dice Felipe, y por el hecho en sí, me parece tremendamente complejo. Sí, completamente. Porque, como decía, el tema es hoy el tema de salud pública y el tema de hacinamiento en las cárceles. Ese es el tema. Las condiciones carcelarias de los presos de Punta Peuco son completamente excepcionales y privilegiadas. Entonces no debieran entrar en estas consideraciones de hoy día de salud pública. Sí, bueno, y es muy importante tener en consideración que estamos contra el tiempo. O sea, mientras este debate no se zanja, se sigue contagiando gente en las cárceles, ya no estamos hablando de algo eventual e hipotético, sino de algo concreto. Hay una gran cantidad de contagios en la cárcel de Puente Alto, no solamente de presos, sino también de gendarmes. Y entonces esta es una situación que se puede empezar a escapar de las manos. Es altamente probable, Montserrat Felipe, que no haya otro lugar en Chile con condiciones más propicias para un contagio masivo que las cárceles. Por lo tanto, de un problema de esa envergadura estamos hablando, y sin embargo esta discrepancia, por eso estoy muy de acuerdo con Felipe con que haga el énfasis en el carácter sanitario de la medida, por eso esta discrepancia está dilatando una situación que se puede volver catastrófica, y cuando usamos la palabra catastrófica contamos hasta 10 antes de usarla, ¿no? No nos gusta generar alarmas sin necesidad, pero estamos hablando concretamente de eso. Hemos hablado durante toda la semana pasada, Felipe, en este panel con Montserrat y con nuestros panelistas respecto a cuál es la condición material real de la habitabilidad de las personas en las cárceles, o sea, celdas pequeñas, camarotes de 4 filas con 50 centímetros de diferencia entre unos y otros. O sea, si ese no es un lugar para contagiarse, ¿cuál es? Y ahí lo que vemos es, si me permites, pero bueno, lo que más importa es tu opinión que la mía, ¿no? Una falta de diligencia en la comprensión de cuál es el riesgo que se está corriendo. Sí, completamente. Yo creo que, o sea, el riesgo es inminente, está ahí y no se puede seguir postergando. Por eso la responsabilidad tremenda de los dirigentes de Chile Vamos, de ese grupo de dirigentes, de llevar esta cuestión al Tribunal Constitucional, dilatando todavía más una cuestión que va a ser una fuente de crisis sanitaria tremenda, porque están todas las condiciones ahí. Entonces sí, ese es el énfasis sanitario, de salud pública, en las medidas que no pueden ser interferidas con otras consideraciones oportunistas en este momento. Bueno, estamos llegando al final del panel. Felipe Agüero, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad, gracias como siempre por esta conversación. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, Patricio, lo mismo a ti y a Montserrat. Gracias, Felipe, que estés muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Bueno, y estamos llegando, Montserrat, al final del panel. Tenemos que ir a una pausa. Así es, nos reencontramos mañana ya, nuevamente. Así es. Bueno, que estés bien. Hablamos más tarde.